Gracias, muchas gracias. Bien, es un privilegio realmente, doctor Gonzalo Alegría, contar con su presencia en este evento de cierre de una serie de eventos que hemos tenido y vamos a cerrar con broche de oro con una gran persona, un gran profesional, como, como es usted. Para nosotros, de verdad que le comento de manera personal que la universidad necesita de profesionales con experiencia que nos permitan avanzar como universidad, que permitan al estudiante mirar el futuro con mucho optimismo, teniendo como ejemplo su carrera profesional, hasta dónde está llegando usted en su vida y que ellos tienen un mundo por delante que recorrer, pero que tienen que prepararse. Y una de las maneras de prepararse es esta conferencia que se ha programado, escuchar eh, su propio conocimiento, su propio profesión, su conocimiento como persona, su expresión como persona, como profesional y la experiencia que usted nos pueda brindar hoy día a través de esta conferencia va a ser de mucha valía para docentes, para estudiantes que en este momento están conectados con usted y muchos graduados también de nuestra universidad. Doctor Gonzalo Alegría, es un privilegio que usted eh, es quien transmite el prestigio también y el cariño que muchos tienen por su padre, eh, sobre sus obras, ¿no? Sobre su trayectoria de su padre, ¿no? Como un hombre eh, excepcional también, y de ahí, como dice tal padre, tal hijo, contamos con un economista que va a ayudar mucho a los jóvenes de estas carreras y de todas las carreras que están en estos momentos conectados. Bienvenido, doctor Gonzalo Alegría. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y esto será un preámbulo de muchas otras más que deseamos en un eventual gobierno nuestro, tener a usted como un asesor cuando lo requiramos y también los estudiantes igualmente. Así que, doctor, bienvenido. Cajamarca le expresa a la universidad, como parte del pueblo de Cajamarca, le expresa a usted el mayor cariño, el mayor aprecio y un fuerte abrazo para usted y su familia. Muchas gracias por haber aceptado esto, doctor Gonzalo Alegría. Muchas gracias, doctor Luis Vallejos. Muchas gracias a Abner también por la invitación. Me imagino que están grabando, ¿no? Porque yo no estoy grabando, así que después me traen la grabación. Muy concreto, el reto es cómo hacemos para tener una educación global a nivel universitario y qué tendencias hay de globalización de la educación universitaria en la actualidad, qué estrategias puede hacer Perú. Todas esas preguntas forman parte de la conferencia del día de hoy que vamos a compartirles. Vamos a ver. Si me permite, doctor, un ratito. Si me permite un ratito. Antes que empiece el doctor Gonzalo Alegría su ponencia, vamos a describir brevemente su trayectoria profesional. Su trayectoria profesional frente a quién estamos, ¿no? El doctor Gonzalo Alegría es doctor en Economía aplicada a la investigación socioeconómica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del área activo del Banco Atlántico en Europa, presidente de la Fundación Business Mundi, también en Europa, gerente general de Expert Spain, también en Europa. Fue manager de marketing de la división del banco TCB en Londres, gerente general de la editora Perú, Diario Oficial Peruano, director de Relaciones y Cooperación Internacional de la Universidad César Vallejo. Ha impartido cursos relacionados al comercio, economía y a las finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Centrum, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Español de Comercio Exterior. Entonces, esta es su trayectoria del doctor
que ha venido desarrollando y también tiene una amplia experiencia en gestión pública. Ha asesorado bastantes municipalidades, conoce la gestión pública, entonces, pues con todo ese conocimiento que tiene, nos va a hacer la ponencia el día de hoy, a la cual le damos pase y empiece cuando usted desee, doctor. Adelante. Muchas gracias, muy amable. No, sobre todo decirles que para mí es un orgullo, una alegría poder estar conectado con Cajamarca. Por cierto, yo nunca he trabajado, siempre he trabajado Zoom, no Google Meet. Entonces vamos a ver si me permite en una ventana incluir mi presentación. Parece que sí. Vamos a ver si ahí tenemos caso Parques, no es. Vamos a ver qué voy a compartir porque aquí no se ve. Y yo tengo aquí mi presentación. No sé si ahí ven la presentación. ¿Se está viendo? O vamos a abrirla, vamos Todavía, a cancelar doctor. y le vamos a dar a pantalla completa. Un segundo, voy a volver a intentar compartir. Presentar, dice, ¿no? Tu pantalla completa, eso sí. Y ahora sí, le vamos a dar a compartir mi pantalla completa. Vamos a ver, es que no lo sé hacer, ¿eh? Un segundo porque el técnico no está aquí. Cuando ustedes comparten con Google Meet, ¿cómo lo hacen? Igual, en compartir pantalla completa, Sí. en presentar ahora, vaya. Ya, presentar tu pantalla completa. Ajá. Y me da solamente o compartir o cancelar. Y para compartir. Ya, ahora sí, compartir. Ya, ahora sí, ya seleccioné. Ahora ustedes tienen que estar viendo mi pantalla y ahora sí, estamos por incluir. Está cargando. Sí, perfecto. Vamos a ver para compartirla así. Vamos a ver, un segundo, que la vamos a mover para allá. No sé si están viendo ya la presentación. Perfectamente, doctor. Ya, pues perfecto. Entonces, en principio, vamos a ver, perdón, que me he anticipado, vamos a ver que el título de la presentación es el reto de la educación universitaria en un mundo globalizado, lo que me habían propuesto que yo hablara. La primera preocupación es que según los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 47% de los empleos actuales habrá desaparecido antes de fin de siglo. De forma que gran parte de los empleos actuales va a ser sustituido por inteligencia artificial, por robótica, por grandes avances. Y el Perú no se va a librar de eso. Ya se están haciendo los carros no tripulados, los camiones no tripulados, y tarde o temprano también va a llegar acá. Y lo que va a haber es que recolocar a la gente en cosas útiles, que tengan una nueva utilidad laboral, o tendremos que reestructurar todo el sistema, porque la gente vive de su trabajo. Y si van a desaparecer empleos, ¿a qué se van a dedicar? Por eso el gran reto de la universidad en este mundo global es primero ver qué va a pasar con la propia universidad. En Estados Unidos hay aproximadamente 4.000 universidades en la actualidad. Me acuerdo, me río recordando, el general Mora fue encargado por Ollanta Humala para que hiciera la reforma universitaria en el Perú. Y yo lo conozco a Daniel, le tengo mucho afecto, pero en esa ocasión me acuerdo que era un desastre. Él llegó a decir que él nunca había trabajado en la universidad, llegó a decir cosas como que en el Perú había más universidades que en todo Estados Unidos. Eso es una falacia, pues es una gran mentira, aunque parezca verdad. No, Estados Unidos tiene 4.000 universidades. Lo que ocurre es que tiene un ranking de las top 40, quiere decir de las 40 primeras, así como los 40 primeros temas musicales, 40 primeros equipos de béisbol, etcétera, etcétera. Les gusta mucho hacer su top 40, siempre los 40 primeros. Tenemos 4.000 universidades. Y dentro de eso hay muchas que son pura pantalla, son falsas, no tienen controles de calidad, etcétera. Entonces, ahora cuando venga la revolución tecnológica, todo eso va a tender a desaparecer. Y lo que tenemos que hacer es evitar la titulitis. Es la idea de que yo voy a conseguir un título universitario sí o sí, sin calidad, sin garantías, sin nada, pero aparentemente tengo un título universitario. Eso, en los tiempos que vienen, no va a ser viable, porque va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todos los países están adoptando sistemas de homologación de calidad. De forma que quieren, firmando convenios internacionales,
garantizar que su título universitario tiene igual calidad que el de los otros países líderes. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la calidad nacional e internacional, que en el Perú es obligatorio porque hemos firmado el Acuerdo de Bolonia, que ven ahí, Bolonia, que lo pueden poner con ñ castellanizado o GN, que es la ñ italiana. Bolonia es el lugar del mundo donde está la universidad más antigua, abierta ininterrumpidamente, que es la Universidad Pública de Bolonia, y por eso la Unión Europea firmó un convenio para que los 27 países de la Unión puedan reconocerse mutuamente los títulos universitarios. Crearon un estándar de calidad, un estándar de años lectivos, un estándar de contenidos para cada carrera, lo que se llama la malla, etc. ¿Qué es lo interesante del Acuerdo de Bolonia? Estados Unidos inmediato dijo, si toda Europa va a tener un estándar, yo quiero firmar ese acuerdo, ese International Agreement, ese acuerdo internacional, para yo poder mandar mis profesionales norteamericanos a trabajar a Italia, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a España. Y lo mismo, al firmar el convenio, esa gente podrá seguir trabajando en Estados Unidos. Pero lo mismo lo pensó Japón, lo mismo lo pensó la República Popular China, y todos los sistemas universitarios se fueron adecuando ¿a qué? Al Acuerdo de Bolonia. De forma que la extensión de las carreras, la dificultad, etcétera, fueran estándares internacionales. Esto ha producido que hasta Perú ha firmado el Acuerdo de Bolonia. Y por lo mismo tenemos que tener unas ISOs de calidad, unos rankings internos y externos internacionales, y tenemos que tener un organismo que juzgue la calidad académica presente y futura, que en el Perú se llama SUNEDU, que es el sistema para controlar esa calidad en las universidades. Y yo ayudé mucho a la Vallejo, por cierto, a tener muchos reconocimientos que han permitido la homologación de todo el grupo, de forma que todos han pasado el licenciamiento, etcétera, porque conozco por dentro toda esta problemática, que es de la universidad a nivel global, justo lo que estamos hablando. Ahora, la educación presencial, la que era en las aulas habituales, tenía un pequeño, poco escaso uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Hay muchas universidades que aún usan la tiza, la pizarra, o al menos la pizarra con plumones de estos de tinta que se pueden borrar, ¿no? Y pese a que ya en su mayoría todas las aulas presenciales tienen PowerPoint y la posibilidad de que tú proyectes diapositivas como la que estamos usando ahora de PowerPoint, o todos trabajamos emails, todos tenemos en mayor o menor medida, eso ya un poco menos por el tema del costo, pero pizarras digitales para irlos modernizando. En las clases presenciales podemos reconocer que aún hoy están muy lejos de ser tecnológicamente avanzadas las aulas presenciales. Casi no tienen TICs, no tienen tecnología de información y comunicación. La tienen aquellos que han invertido en pizarra digital. Y en cambio, la pandemia nos ha obligado a ser virtuales, a vivir lejos del centro en donde nos dan las clases, y estamos conectando de forma virtual por Google Meet, como estamos conectados ahora, o por Zoom, que es lo que uso yo mucho, el Zoom, etcétera, etcétera. Por estos sistemas que te permiten dar clases e interactuar con los alumnos de forma virtual. ¿Cuál es el futuro? El futuro, ya en los países con alto nivel de vacunación, es que las clases pasan a ser semipresenciales. Es decir, en parte la clase es presencial y en parte es virtual. También el futuro hoy, porque ya viene haciéndose desde el 2012, 2013, son los MOOCs. Estos cursos masivos, que vamos a explicar más adelante, que puedes hacer a través de la red y que son ya totalmente virtuales y que sirven para dar formaciones cortas. Lo que han fracasado es para educación virtual propiamente dicha, quiere decir maestrías, doctorados, no ha funcionado en hacerlo en una estructura MOOC. Veremos por qué. ¿Por qué de
todo ese largo proceso que ya lleva casi con nosotros, casi, ¿no? Una década, los MOOCs no han funcionado para estudios largos, pero sí para aprendizajes muy cortos, como los que hacen Coursera, hacen Udacity, etcétera, etcétera. Los sistemas de becas internacionales también exigen participar de los rankings de calidad y de esta posible conformación de blended learning, quiere decir de semipresencial. De blended, ya saben, en inglés es mezcla, ¿no? Por ejemplo, te dicen blended tobacco. Cuando fumas, pues tabaco de pipa, suelen mezclar tabaco con olor a piñas y con otras hierbas, y entonces le llaman blended tobacco. Bueno, este blended learning es la idea de que yo mezclo distintas formas de aprender, learning, y esas mezclas serían virtual y presencial. Estamos en que si tú quieres becas internacionales, por ejemplo, la Fulbright Commission, la comisión para las becas en Estados Unidos, o tú quieres las becas de la Fundación Carolina en España, o lo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, o las becas de Francia y de cualquier país de la Unión Europea, te van a exigir que las universidades a las que vayas estén en el ranking de las 200 primeras del mundo. De forma que, por ejemplo, para un becario internacional puede hacer una pasantía corta de 6 meses en la Universidad Católica del Perú si su tema de investigación tiene que ver con el Perú o hay algo muy justificado. Porque la Católica, que es la primera del Perú, los rankings internacionales ocupa el puesto 400 en el mundo. Y entonces lo que tenemos que tener presente es que tenemos un largo recorrido por delante en donde tenemos que lograr como universidades peruanas competir ya a nivel global con calidad a través de MOOCs. Ahora lo vamos a explicar a través de virtual learning, a través de educación virtual, mezclado con sistemas de control virtuales y parte de trabajo presencial en aula. Las tendencias universitarias clásicas nos llevan a que los sistemas de calidad universitarios siempre primaban la calidad del material didáctico. Quiere decir, oiga, ¿qué manuales, qué libros de texto? Llamamos manuales en español a los libros de texto de, por ejemplo, medicina, arquitectura, administración de empresas, en donde me organizan una asignatura para que sea didáctica, para que sea una temática en donde me dan lecturas, me dan ejercicios para hacer en clase, fuera de clase, y eso es lo que llaman los anglosajones un handbook, ¿no? Entonces, hand por mano, book, libro, libro de mano, por eso las traducciones habituales al español hablan manual práctico, manual teórico práctico, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, y hay editoriales como Prentice Hall, o McGraw-Hill, o las grandes y famosas corporaciones de manuales de enseñanza universitaria o técnica, que se centran en la calidad del material que le dan al alumno. Pregunta, ahora que vamos a una educación virtual y presencial a la vez, ¿ese manual desaparece? La respuesta es no, al contrario, lo necesitas más, solo que lo necesitas en soporte en red, online. Y los ejercicios serán interactivos y podrás hacer videojuegos y podrás hacer puzzles, rompecabezas, en donde pondrás las piezas tú y la computadora te corregirá. Se abre un mundo de posibilidades en la didáctica inteligente con TICs. La interacción entre alumnos y profesores es el trabajo en equipo. Y normalmente en el aula, cuando separabas en equipos, era muy importante. ¿Por qué? Porque en la educación clásica no solamente formas a un sujeto intelectualmente para que tenga unas hard skills, quiere decir, tenga unas capacidades de conocimiento duras de su carrera, su profesión, su oficio, sino que también le otorgas soft skills, quiere decir capacidades blandas de inteligencia emocional, capacidad de liderazgo, distintos criterios operativos de trabajo en equipo, etc. Entonces
tradicional desde la posguerra, allá por los años 40, 1940 y tantos, 50, las universidades y los institutos técnicos empezaron a hacer trabajos de grupo, trabajos en equipo, incluso en los colegios, la formación secundaria, primaria, fue incorporando el recurso como forma de retar al alumno a que tuviera también soft skills, tuviera capacidades prácticas blandas. La pedagogía, en cambio, es el aprendizaje por problemas o el aprendizaje por proyectos, más este trabajo de equipo que ya hemos mencionado. Es decir, la pedagogía, el pedagogos, era el esclavo que acompañaba en la Grecia clásica al hijo del noble o el noble que iba pues a hacer su deporte y después iba a hacer su educación en los propileos o en el paraninfo o lo que fuera y al final lo llevaba a casa. Entonces viene de ahí la idea de pedagogos, es un acompañador en tu vida que te motiva y además colabora en tu educación. Y por eso decimos que la pedagogía actual, sobre todo con las TICs, van a ser de maestros más que de profesores. El profesor es un instructor. El maestro, además de instruirte, te comunica un interés por la asignatura y te motiva a que tú investigues, tú consigas más recursos que incluso los recursos que te ha dado. Entonces, el reto del siglo XXI y principalmente del que viene el 22 es tener maestros como el sistema finlandés. En Finlandia, el maestro está muy bien pagado y es un técnico, un experto, que está acompañando al alumno que está prácticamente conectado a una laptop o a un PC o a una tablet y le ayuda a resolver problemas y a resolver proyectos, a ratos en solitario, a ratos en equipo. Por ejemplo, en Finlandia, el sistema finlandés o finés, como quieran decirlo, por cierto, finlandés, en el idioma finlandés se dice suomi, con lo cual no hay manera de traducirlo al español, si no es castellanizando la idea diciendo finlandés o finés, ¿no? Estos finlandeses lo que hacen es colocar profesores que están en el aula, dan trabajos, dan retos, y a veces le dicen esto es individual, a veces esto es colectivo o en grupo. Pero cuando es en grupo, el truco está en que tú haces una parte y te haces responsable de una parte. Pongamos el ejemplo, yo digo, oiga, yo soy profesor y vamos a hacer un proyecto de inversión pública. Entonces, ¿qué haría el profesor finlandés? Decirte, muy bien, hay una oficina de programación de inversiones, OPMI, hay una unidad formuladora, que es el que crea ya el proyecto, hay una unidad ejecutora, que es quien ejecuta, y hay una OPMI 2, que sería la unidad que programa y planea las inversiones, que hace la evaluación final de si se ejecutó bien el proyecto de inversión. Entonces, fíjense qué interesante, en clase yo repartiría unos supuestos, le doy a cada grupo su supuesto, y le digo, ustedes se asignan. Son grupos de 5. ¿Quién va a ser de OVNI 1? ¿Quién va a ser de formuladora? ¿Quién va a ser de ejecutora? ¿Quién va a ser de las distintas unidades? Hasta sumar todos los roles. Cada uno hace su parte, pero el proyecto tiene una evaluación de grupo y una evaluación individual. Y al final es todo un reto, porque es la vida misma. Tú estás evaluando cómo lo haría si él se dedicara realmente a proyectos de inversión pública. Bueno, y resolver y aprender por problemas garantiza la inteligencia. Por ejemplo, cuando te enseñan matemáticas, te suelen poner problemas. Y eres tú el que leyendo el enunciado del problema dices, ah, caracho, esto hay que resolverlo con el mínimo común múltiplo. O esto hay que resolverlo con el máximo común divisor. Pero no te lo dice el problema. Se supone que tú ya eres capaz de deducir que el enunciado matemático te está pidiendo aplicar una técnica. A eso se ha sumado recientemente, pues ya llevamos menos de 20 años, pero la pedagogía por proyectos, que es muy usada en Finlandia, donde ha habido un gran éxito, en Singapur también se hace pedagogía por proyectos. El aula se convierte en un reto multidisciplinario y de equipo, a ratos individual, a ratos de equipo, como este ejemplo que dimos del proyecto de inversión pública.
Entonces la persona aprende a trabajar con eficiencia y a generar su propia información complementaria según el tipo de enunciado que tú le pongas. Yo recuerdo cuando yo era alumno en el Colegio La Recoleta de Lima, era un colegio en su época muy elitista, y nos decían, formen grupos y hagan una exposición. E hicimos una exposición sobre, a mí me tocó con mi grupo la Ilíada, y tenía un japonés que fue capaz de hacer un caballo de Troya con palitos de helado de la época. Entonces, con la trampita de cómo se abría, cómo bajaba la escala, y explicó pues en qué consistía la Ilíada con su caballo de Troya. Otro me hizo un dibujo animado, fíjense qué grado de complejidad, como si fuera un storytelling. Otro hizo la investigación histórica, etc. Y la exposición fue brillante, obviamente. Y el resultado final, ¿cuál era? Habíamos trabajado en equipo, cada uno había hecho un lucimiento individual, pero en conjunto habíamos coordinado todos los distintos aspectos de la Ilíada. Entonces, eso es lo que están esperando de nosotros ahora, tanto en el sistema educativo convencional, de educación básica regular, primaria, secundaria, como principalmente el tema universitario. Porque como bien dijo Arne al empezar, es la innovación el gran reto de la universidad. Tenemos que crear gente capaz de resolver problemas, de generar proyectos innovadores. Finalmente, dentro de las tendencias clásicas está la internacionalización de los docentes y los alumnos. Para que haya una capacidad innovadora y de investigación a la altura del reto de la sociedad global, se pide que los profesores formen redes con profesores extranjeros y que los alumnos hagan intercambios internacionales o estén interconectados con otras realidades. Y, por ejemplo, un alumno de Cusco o de Cajamarca, con la que estamos hablando ahora, pueda intercambiar enfoques, realidades, formas de ver, distintas prácticas con otras regiones. Pongamos un ejemplo. Decimos, te estoy enseñando ingeniería agraria y quiero que estudies, por ejemplo, pues, una explotación agropecuaria de ganado vacuno y digas cómo puede mejorarse y hagas un proyecto de mejora de ganado vacuno en Cajamarca. Entonces tú eliges una explotación y dices, X, esta es mi explotación. ¿Qué se hace en la actualidad? Tus proyectos empiezan por hacer benchmarking, quiere decir estudio de las best practices, mejores prácticas en otros sitios que sean aplicables con las debidas adaptaciones y cambios a Cajamarca. Entonces, ¿qué haría un alumno inteligente, un buen grupo? Oiga, aquí tenemos una información de un artículo científico o de una investigación o una tesis sobre un tema parecido en Arequipa o un tema parecido en Argentina, de cómo mejoraríamos la cabaña ganadera de una explotación de vacas. Y a partir de eso, de esas buenas prácticas que les resultaron a ellos, creemos que podríamos hacer un buen trabajo en Cajamarca, en esta hacienda, si hiciéramos, o en esta explotación, esta cooperativa, si hiciéramos tal o cual cosa. Esa es la idea de la globalización, la internacionalización, tanto de docentes como de alumnos. Benchmarking, global benchmarking. Hay que hacer estudios sectoriales, estudios de proyectos, de un ámbito más global, un ámbito más interprovincial, y después lo aplico a mi provincia, mi localidad, mi región o mi país. Y lo mismo, tanto docentes como alumnos. Las hard y soft skills que ya habíamos mencionado son las capacidades, habilidades fuertes, a eso llamamos hard, quiere decir las que tienen que ver con tu carrera y que tú tienes que dominar las herramientas de tu carrera, por ejemplo, una maestría. Tú tienes que demostrar que eres un maestro en el uso de las herramientas. O en un doctorado tienes que inventar un nuevo conocimiento. Y las soft skills, en cambio, conocimiento blando, capacidades blandas, puede ser, pues, cómo interactúas, cómo lideras, qué grado de innovación generas, etcétera, etcétera. Finalmente, en estas tendencias clásicas que ya existían antes de la revolución tecnológica, teníamos que se expandían muchos campus universitarios, tanto a nivel Perú
en las provincias. Entonces venía una sola marca, la Vallejo, y tenía en total 11 campus en el Perú. O te venía, yo qué sé, la Universidad San Martín de Porres y te hacía 4 campus. Algunos en Lima, pero otros en Chiclayo, otros en Arequipa, etcétera, etcétera. Estas expansiones de los campus fueron innecesarias para hacer llegar el servicio universitario porque era presencial. Pero ahora con las nuevas tecnologías, el reto es no tanto tener un campus, porque cuando hagas presencial, como va a ser blended learning, va a ser semipresencial, lo correcto es que el soporte de la clase magistral y de la clase didáctica y de los materiales sea en línea. Y que el profesor sea un tutor, una persona cercana, un pedagogo, que te acompaña en el proceso y te resuelve dudas y te corrige tus ejercicios. Y el docente, entendido como el maestro, va a dar unas pocas clases, casi siempre virtuales, y va a ser porque explica muy bien, porque domina mucho la materia. De esta forma, el reto que tenemos es que ya no es tan necesaria la ampliación de campus y reduces costos y abaratas el acceso a una educación de calidad a una gran población. Y se va a ir reduciendo en el Perú este frenesí por los campus. Por ejemplo, Centrum de la Universidad Católica, la Escuela de Negocios de la Católica, en la que yo he colaborado por tantos años, 5 años, pues resulta que te manda de viaje a dar maestrías a Puno, a Chiclayo, a Huancayo, a Piura, a Arequipa, a Trujillo, a Loreto ahora recientemente, y cuando tú llegas de viaje, es en aulas de los mejores hoteles de cada localidad, 4 y 5 estrellas, donde en esas aulas, que son salas de conferencias pequeñas, el profesor atiende a grupos reducidos de 40, 30 y tantos alumnos de la maestría en Piura, en Puno, en Huancayo, etc. Entonces, el profe hace su presencial ahí un fin de semana y se vuelve a Lima, pero en cambio tú vas a tener un título de la Católica en MBA, Master of Business Administration. Este es un ejemplo de la flexibilidad del negocio y la producción de docencia universitaria en la actualidad. Finalmente, el gran reto, que por suerte a Perú todavía no ha llegado, es cuando el mercado se abre a la competencia universitaria extranjera a nivel de campus. Y por ejemplo, hay universidades como la Universidad de Glasgow que te abren un campus en Australia. Hay una enorme cantidad de universidades extranjeras tipo Harvard, MIT, Massachusetts Institute of Technology, etc., que han abierto campus en Shanghái, la capital económica de China. Recordemos, la capital política y administrativa es Beijing o Pekín, pero la económica y la financiera es Shanghái. Es como si tú abrieras un campus en Nueva York, eso es el área financiera de Estados Unidos, la capital económica de Estados Unidos, pero la capital administrativa y política es Washington. Esto mismo pasa con Shanghái. Se ha abierto y van las grandes universidades del mundo a competir con las universidades chinas. Pese a que las universidades chinas han hecho un gran esfuerzo de inversión y modernización, recordemos que de las 50 primeras universidades del mundo, el top 50, Estados Unidos tiene 29 según el ranking de Shanghái, que es el ranking más importante de las universidades en el mundo, el ranking de Shanghái. De las 50 primeras, Estados Unidos tiene 29. Entonces, esta apertura que ha hecho Shanghái es, en cierta forma, un riesgo para el negocio universitario en su país, pero a la vez es un acicate para tener lo mejor del mundo. Entonces, el IES, que es la escuela de negocios más importante del mundo, está en Fontainebleau, París, ha abierto en Shanghái. Y da a muy poca gente, muy caro y muy costoso, su famosa maestría, pero en Asia. Estas son las tendencias que está haciendo la universidad clásica. Entonces, fíjense cuáles son las tendencias en materia de generación, de etapa, de modernización. Ven que desde los modelos en los cuales repartíamos materiales impresos, artículos impresos, libros, manuales, pasamos a materiales impresos más cintas de audio. Por ejemplo, cuando aprendíamos inglés en los años 60, 70,
te ponían un cassette en el aula y tú escuchabas y decías, a ver, señor Jiménez, what do you understand? ¿No? ¿Qué entiendes de este listening exercise, de este ejercicio de escucha? Y tú decías, entiendo que le han querido vender un producto. Ya, eso se hacía con cassettes de audio. Y con el tiempo se modernizó poniendo los videos y haciendo preguntas interactivas en clase. Pero después vino el telelearning, la comunicación mediante satélite, videoconferencia, sistemas de broadcast, que es el radio y televisión, y empezaron a darse clases en África, por ejemplo, de profesores británicos. Ahí ya viene la cuarta etapa, que es la multimedia interactiva e Internet. En esa estamos en Perú y ya estamos dando MOOCs, por ejemplo, Centrum ha sido uno de los líderes en MOOCs en Latinoamérica. Y de ahí los modelos de inteligencia flexible, comunicación online, campus virtuales, portales institucionales, para finalizar con los modelos de avance de entorno interactivo. La web 2.0, las redes sociales y los softwares aplicados a redes sociales, los entornos personalizados para que se adapten al reto de cada alumno y su nivel de dificultad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora en esta etapa que viene es muy importante la calidad de ese material didáctico. Por ejemplo, Prentice Hall o McGraw-Hill, las grandes internacionales, nos hacen manuales en donde te dan un material didáctico en la red espectacular, con ejercicios, solucionarios, material para el profesor para que explique clase, material para los alumnos para que aprendan mejor y desarrollen, etcétera, etcétera. Entonces, el primer reto es que como vamos a ser virtuales en lo que es la clase y la explicación, hay el don de la ubicuidad. Tú tienes la explicación colgada en la red. Y si no puedes entrar en vivo a clase, podrás ver la clase después. Por lo tanto, el problema es si la clase es participativa o no. En la actualidad, consideramos que las tendencias van hacia clases magistrales no participativas, donde el maestro explica cosas muy elaboradas y muy avanzadas, como si fuera un MOOC, como si fuera solamente unidireccional, más clases participativas virtuales y presenciales por parte de los profesores locales que colaboran a darle valor y a vigilar que cada alumno cumpla con sus roles tanto virtuales como presenciales. Por eso decimos que la fórmula actual es semipresencial, blended learning. Puedes estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar con estos sistemas. Y las contras son que cuando los alumnos dicen estar conectados, tal vez no lo están. Entonces, si fuera una clase magistral no hay problema porque la puede ver libremente cuando él quiera, pero en un ejercicio interactivo, sea virtual, sea presencial, el alumno tiene que estar conectado con su cámara, el alumno tiene que participar. Y el riesgo de estos cursos actuales es que a veces hasta el alumno dice, la cámara no me funciona, y pone a otra persona, que es el que hace los ejercicios, hace el examen, hace todo. Entonces pierde la formación a distancia el concepto de efectividad. Y por eso en muchos países, cuando no hay controles de calidad de la formación a distancia, sea virtual learning, sea blended learning, sea semipresencial, los títulos a distancia se valoran menos que los presenciales. ¿Qué debemos hacer? Debemos intentar extremar esas medidas de control online que garanticen que yo personalizo a cada alumno, controlo a cada uno e interactúo en aulas virtuales o presenciales con cada alumno y que yo puedo garantizar por su evaluación que el alumno sí ha sido formado plenamente. Para que todos asistan con su cámara encendida, para que todos interactúen con softwares, para que todos participen en foros o chats interactivos, para que todos sean controlados de forma real, las aplicaciones modernas nos llevan a sistemas de conexión obligatoria de cámaras, a sistemas de reconocimiento facial, de forma que no hay ni siquiera que tomar lista o verificar si el sujeto realmente es quien dice ser, etc.
Vamos concluyendo esta conferencia con los retos que nos dan los MOOCs. ¿Qué pasa con los MOOCs? Tenemos universidades presenciales que usan estos cursos MOOCs como gancho para atraer alumnos a los estudios más difíciles, más complejos y que requieren de más garantías de formación, que suelen ser blended en la actualidad, suelen ser semipresenciales o incluso presenciales. Tú no puedes hacer un virtual MBA en Harvard University, que es la número 1 en Estados Unidos para Master of Business Administration, para MBAs, MBAs. No puedes hacerlo en Harvard solo virtual. ¿Y qué hacen ellos? Pues te hacen MOOCs, cursos cortos de temas de administración de empresa. Entonces, ¿te gustó? Que sirva de gancho para que intentes hacer la maestría ya presencial o semipresencial. Los profesores que realmente trabajan online tienen que tener una metodología, una pedagogía y una didáctica totalmente distinta a si eres presencial. Si no, no va a funcionar. Tenemos que tener los recursos para controlar que el alumno aprende a distancia. Finalmente, el objetivo de nuestros estudiantes es la empleabilidad. Es decir, debemos terminar con el elitismo. Todos deben acceder al conocimiento a costos razonables, no de multimillonario, ¿no? Por ejemplo, el defecto, hay que decir, mea culpa en Centrum Católica, es que, claro, es muy buena, está ocupando altos cargos, altos puestos en el ranking de escuelas de negocios en Latinoamérica, pero te cobra $30,000 por una MBA, ¿no? Por una maestría. Eso para la mayoría de personas que sean ciudadanos peruanos es inalcanzable para $30,000 por una maestría. Entonces, ahí surge el tema. Debe de haber estas herramientas, MOOCs, Blended Learning, semipresencial, virtualización, para abaratar los costos. Por ejemplo, un profesor de Centrum gana de media 15,000 soles mensuales, porque se ha doctorado fuera, etcétera, etcétera, que ha sido mi caso durante tantos años. Bueno, obviamente eso es un sueldo astronómico para Perú. Entonces, si bien el profesor sabe 3 idiomas, inglés, francés, ha publicado, investigado a nivel mundial, yo, por ejemplo, soy en el RENACIT, el registro de investigadores de CONCITEC, en el Perú, yo soy de la categoría Carlos Monge, que es lo más alto, Monge 4. Entonces, todo eso lo valoran para ponerte un supersueldo. Pero obviamente, si tú le das a los profesores un supersueldo y solo tienen 40 alumnos, la matrícula resulta costosísima. ¿Cuál es la idea? Ese profesor explica, yo qué sé, una materia concreta. Él explica proyectos de inversión pública. Él explica proyectos de inversión privada, etc. Yo soy economista y soy sociólogo. Entonces, en un proyecto de inversión pública necesitas estimar el TIR, el BAN, el valor actual o valor actualizado neto, la tasa interna de retorno, una serie de cosas financieras. Yo soy economista y financiero internacional, pero a la vez soy sociólogo. Y cuando llega un proyecto de inversión pública, tengo que convertirlo en precios sociales, en precios sombra. Entonces ahí se aplican técnicas sociológicas, es que soy sociólogo. Entonces, claro, es un profesor de gran calidad, pero el problema está, ¿lo vas a rentabilizar dando clases a unos pocos grupitos de 40 alumnos? Tal vez no. Entonces, ¿qué debes hacer? Ese profesor debe grabar sus explicaciones en unos MOOCs, en unas explicaciones magistrales, cortas, profundas, etc. Y el profesor que trabaja en el día a día con el alumno, o es un discípulo del profesor de día, o es un experto en proyectos que, basándose en las clases que le ha dado, continúa haciendo más horas lectivas a más bajo costo. Al final, la idea es que la empleabilidad de tu alumno está en lo más alto, porque él ha sido discípulo de Gonzalo Alegría para proyectos de inversión pública, pero a la vez ha tenido la ejecutabilidad y el día a día con gente capaz que ha usado esa información de la clase magistral. Aquí tenemos, por ejemplo, un resultado de una tesis de la Universidad de Tennessee, en donde habían hecho una encuesta y ellos mismos reconocen para todo Estados Unidos, a través de más de 20 universidades por toda la geografía,
que hay un problema de trabajo en equipo cuando es virtual. Te dice la pregunta, working with others is usually more productive in a traditional classroom than in a blended classroom. Entonces dice, trabajar con otros es usualmente más productivo en aulas de escuela tradicional que en aulas de semipresencial. Fíjense, agree, el punto 2, estoy totalmente de acuerdo. Tiene el 45% de acuerdo. Neither agree nor disagree. Ni de acuerdo ni desacuerdo. ¿No? Es neutral, un 20%. Strongly agree, altamente de acuerdo, totalmente de acuerdo, un 16%. Entonces, fíjense que al final, el 81% dice que es mejor, más fácil hacer trabajos en equipo cuando es semipresencial, cuando vas a clase y no es solo en Internet, que cuando es solo en Internet. Todas estas cosas nos tienen que dar una llamada de atención, porque el 19% restante, casi todos dicen un 15%, estoy en desacuerdo, y solamente están muy en desacuerdo 4% de la gente que sí cree que el trabajo en equipo virtual puede ser tan bueno como el semipresencial. Todas estas informaciones que tenemos en la red hacen que los maestros, los expertos en didáctica y pedagogía global y a distancia, puedan elaborar programas, sílabos, mallas, adaptadas al reto de triunfar en un mercado competitivo a escala global. Respecto a los MOOCs, y ya nos quedan 5 minutos, entonces decir, los MOOCs son estos cursos online que en el siglo XXII van a seguir ayudándonos. Pero ¿cuál es el reto ahora en la segunda mitad del siglo XXI, cuando desaparezca el 47% de los empleos tradicionales, y sobre todo en el siglo XXII? Que la empleabilidad, esa E mayúscula, la employability, la empleabilidad, sea igual al knowledge, al conocimiento, que es acá, multiplicada por la actitud del sujeto más su talento. Quiere decir, fíjense, tú eres una persona talentosa, ya has ganado mucho para tu empleabilidad, porque eres inteligente, eres flexible, eres adaptativo. ¿Cuál es tu actitud? Debes estar siempre motivado, compartir la cultura de la empresa o de la institución. Y por encima de eso, que es soft skills, habilidades blandas, actitud y talento, debes sumarle hard skills, habilidades fuertes, como es el conocimiento específico de tu carrera. Vamos diciendo simplemente que, como ven aquí en el gráfico, según las materias, algunas cosas tienen porcentajes más altos que otras en la efectividad cuando es un MOOC, y sobre todo en si lo acaban o no. Fíjense, por ejemplo, que para un curso de formación de equinos y vacunas, un curso de veterinaria, han acabado un 38%, pero para otros cursos como administración de empresas u otras cosas, el nivel de personas que empiezan el MOOC y acaban es muy pequeño. Por lo tanto, es falso que podamos hacer carreras largas o cosas a través de MOOCs. Y lo que debemos hacer es hacer semipresencial, MOOCs más refuerzo presencial. Aquí tienen que los diplomas de cursos cortos sí funcionan como MOOCs. Y por eso Sebastián Thrun, que fue el creador de los MOOCs, empezó diciendo que va a servir para todo. Y después, ahora, pasado el tiempo, dice que no, que el concepto ha fracasado para los cursos largos, pero que sirve para diplomados cortos. También él, Sebastián Thrun, que es un gran creador de temas pedagógicos en la red, nos dice, ojo, que en el futuro pueden quedar para clases magistrales muy pocas universidades, y eso no impide que haya otras universidades o delegaciones de profesores de esas universidades por todas las provincias o todo el mundo, reforzando ese aprendizaje que dan las clases magistrales. Y dame como ejemplo las marcas de carros. Te dice, hay 20 o 30 marcas de carros en el mundo. Y no obstante, el mundo entero usa esos carros que han diseñado y que han elaborado y que producen solo 20 o 30 compañías. Y, en cambio, si tú estás en Perú y se te malogra tu Hyundai,
Tú vas a un taller y esa persona lo sabe arreglar o te sabe ayudar cuando tienes problemas con tu carro Hyundai. Eso mismo, dice Sebastián Thrall, va a pasar a medio y largo plazo. Pero el problema es que no va a ocurrir con facilidad porque va a haber una desconfianza que te colonicen culturalmente de fuera. Es el caso, pues estas universidades están en Shanghái, pero en universidades extranjeras, pero no están en Pekín, Beijing no quiere, o por ejemplo Guilin, que es otra ciudad, o Shenzhen no tiene, ¿no? Entonces estos procesos de transculturalización para aprender carreras de forma global no se van a dar con facilidad, pero van a ir aumentando. Y aquí tienen lo que son los MOOCs, ese Massive Open Online Course, que suelen ser gratuitos o suelen ser de pago si quieres el título emitido después de pasar una serie de exámenes, entonces se refuerza. Tienes los principales proveedores, Coursera, Udacity, Khan y sobre todo edX, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho varios cursos de Harvard y de MIT en edX, ¿no? Y realmente es muy interesante observar que ya hay 120 millones de estudiantes de 900 universidades haciendo MOOCs en el mundo. Concluimos diciendo, el MOOC empezó en 2012, subió mucho hasta 2013 y de ahí hubo un hundimiento que tocó fondo entre el 15 y el 16 y empezó a recuperarse manteniéndose estable en el tiempo 17, 18, 19, 20 y 21. Terminamos la conferencia mencionando cuáles son los retos para una educación universitaria de calidad en un mercado global en finales de este siglo y principios del próximo. Organización del tiempo, contenido, tareas y rutinas para que cada alumno no pueda aprobar sin haber estudiado y haber hecho un esfuerzo individual y colectivo de trabajo en equipo. Si usted diseña mal la asignatura, diseña mal las cargas, diseña mal los distintos tipos de evaluación, no va a resultar. El segundo reto es que como vamos a tener semipresencialidad, el entorno que tenga el alumno para conectarse virtualmente sea favorable a la concentración y la atención. Hay casos en que se conecta el alumno y dice, es que me falla la cámara, no, es que no tengo audio. Entonces, ¿cómo sé yo que usted se ha conectado? ¿Cómo sé yo que usted está en clase? ¿Quién me dice a mí que no está viendo el partido de fútbol? Entonces, tiene que haber unas exigencias de concentración y atención. Por ejemplo, viene la alumna, enciende la cámara, se conecta y está con un bebé en brazos, dándole la mamadera. No es lo más adecuado. Ella en clase y tiene que concentrarse, entonces debería tener alguien con quien dejar el niño mientras dure la clase. ¿Acaso en la presencial le permitíamos llevar el bebé a clase? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora en la semipresencial, si estamos en virtual, ella puede cuidar al niño? Tiene que haber una disciplina, si no el sistema no va a resultar. Respecto al material didáctico, esas clases magistrales sí pueden ser de profesores muy bien pagados, altos catedráticos, de gran fama, expertos en la materia, y debemos crear un material interactivo de refuerzo para ver si la persona, haciendo prácticas online, rompecabezas dinámicos, juegos tipo videojuego, exámenes de fill the blanks, rellena el blanco, exámenes de marque la correcta, ABCD, ABCD. La batería de refuerzo tiene que ser como hacen McGraw-Hill, como hacen Prentice Hall, como hacen las grandes editoriales expertas en enseñanzas técnicas. Los profesores tutores deben ayudarme a ver qué tal voy y qué apoyos necesito a ese material didáctico y a esas clases magistrales. Deben motivarme el entorno a ser tenaz y a no abandonar. Han visto que en el MOOC el abandono es enorme. Y por último, debemos poner calificaciones a participar en clase, tanto a nivel grupal, por ejemplo, hacer exposiciones, trabajos colectivos, como individual, ¿no? Por ejemplo, eso, es un proyecto de inversión pública. Ya, ¿usted quién es? Unidad formuladora. A ver qué ha rellenado. Comparta conmigo sus formatos de Invierte Perú. Y dígame cómo los rellenó y explíquese. Y ahora el otro tal, y el otro tal. Y ahora le pregunta a otro alumno, ¿qué te pareció lo que hizo tu compañero con unidad formuladora en tal cosa? Entonces así los mantienes activos. Los exámenes
realmente si se hacen, y son exámenes teóricos, es de preferencia que deben ser presenciales, ni siquiera virtuales. Por eso hablamos de blended learning. Y de esta forma, implementando la exigencia y abaratando los costos, universalizando el acceso a la formación, vamos a ser un país competitivo, porque estaremos en la misma senda que está en la actualidad Singapur, Finlandia y los grandes países de éxito en materia de universidades globales. Eso ha sido todo. Aquí tienen los cursos MOOCs y sus cifras, y en general agradecerles el que me hayan prestado la debida atención a esta pequeña reflexión que he hecho con ustedes, y espero pues vamos a quitar detener la presentación. Me imagino que con eso ya volvemos todos, y muy poquito tiempo, porque yo ahora a las 7, por eso decía que voy a participar una hora, tenía que entrar a un grupo. Le voy a pedir a mi colaborador que por favor... Suave, doctor. Sí, entonces decirles que hemos acabado y que les agradezco mucho y que estoy a su disposición. Ha sido simplemente un brochazo, ¿no?, de lo que son reflexiones sobre cómo optimizar la competitividad de una universidad global de Perú en el mundo. Muchas gracias a todos. No, gracias, doctor. Muy buena, de alta calidad, la mirada muy objetiva que da a la enseñanza universitaria, sobre todo en este contexto mundial que se necesita de las herramientas tecnológicas para poder desarrollarnos dentro del aprendizaje. Entonces, entiendo que está con su tiempo al límite y yo solamente quería resaltar, o alguien una pregunta que pueda hacerlo, yo solamente quería resaltar algo de lo que el doctor Gonzalo Alegría mencionó, es la homologación de la calidad. Y eso nos hace referencia en el mundo empresarial, la globalización comercial, que tiene estándares, que tiene formatos, que tiene una serie de requisitos para poder hacer ese comercio internacional. Lo propio sucede con la educación, ¿no? La homologación de calidad educativa es lo propio para que te puedas desempeñar en iguales condiciones, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y eso requiere definitivamente... Disculpa que te interrumpa, pero reforzando lo que estás diciendo, les cuento como anécdota que yo pues he sido chair, quiere decir responsable del área de economía y finanzas de Centrum durante varios años, y me tocó el desastre de que empezó a haber proteccionismo en la ampliación que Centrum hizo para internacionalizar sus campus. Resulta que nosotros abrimos un campus propio en Bogotá, Colombia. Claro, y eso era como poner una pica en Flandes, como dicen los españoles, era un ataque frontal a un país que tiene un nivel de desarrollo educativo, se supone medio alto, un poquito superior al nuestro. Bueno, pues Centrum abrió y empezamos a vender maestrías y a tener alumnos que se inscribían en Centrum, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque tenemos 4 coronas y teníamos unos estándares internacionales muy altos reconocidos en los rankings. Entonces ya te ha visto un mercado. Problema. La Universidad Javeriana, que es la Universidad de los Jesuitas y es católica como la Pontificia, logró sacar una ley en Colombia para que, si quieres dar clases en Colombia, tiene que ser con un socio local. Y entonces, al sacar esa ley, ya nos decían, pero si tú quieres que ponga Javeriana más Pontificia Católica del Perú a Centrum, yo necesito la mitad de los ingresos, o yo necesito el 38%. Y empezó a fallar todo porque ya no era rentable. Y al final la triste anécdota es que nos hemos quedado con Ecuador, hemos quedado con Bolivia, por ejemplo, tenemos muchísimos alumnos de Ecuador para doctorado y para maestrías empresariales, pero ya no de Colombia porque dejamos de tener campus y son muy pocos los alumnos de Colombia. Obviamente en intercambio tenemos de Asia, Pacífico, de muchas regiones, pero titulados por mí en el extranjero, perdimos la ocasión de Colombia por proteccionismo. Ahora el Perú también va a exigir en represalia, ¿no?, que todo el que quiera enseñar acá tenga que tener un socio local. Eso es una posibilidad para los locales. Nuevamente, el esquema que estamos viendo sería, voy a ser flexible y me incorporo, y la clase magistral a la Harvard, y si habla inglés mejor, pero si no habla inglés, le hago su versión en español, la explicación del maestro de Harvard, por doblaje incluso.
Hay que ver qué cantidad de MOOCs están saliendo ahora que te dicen aprenda a digitalizar su empresa, curso práctico, corto del Massachusetts Institute of Technology, y te ponen un cartelito. Está con la escuela UCIM de España y está en español. Entonces, claro, imagínate lo que estás hablando. Normalmente mucha gente no iba al MIT porque te pedían un TOEFL muy alto, quiere decir un nivel de inglés elevadísimo. Ahora te dicen, si usted tiene mucha plata, yo le doy un título, un diplomado. No es un título oficial, es un título privado, pero de digitalización de la empresa por el MIT o por Harvard. Y resulta que usted lo está haciendo en español. A eso van las tendencias de apertura de los mercados y se está moviendo muchísimo dinero en MOOCs, siempre para diplomados cortos. Y para maestrías el reto es un blended. Y yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, yo soy experto en eso, en llegar en convenios internacionales. Recuerden que yo viví en Europa 32 años y he sido catedrático en la Complutense allí, pues 8 años, en la Pontificia Universidad de Comillas, que es la jesuita de allá, el cuarto escuela de negocios, en Cali, yo fui profe allá, etc. Entonces, claro que podemos crear convenios con universidades francesas, alemanas, etcétera, siempre salvando el problema del bajo nivel idiomático que hay en Perú para la lengua extranjera. Bueno, nada, agradecerles, más bien pedirles disculpas que no me pueda quedar a hacer preguntas, y me tengo que conectar ahora a un aula en donde me van a hacer una exposición mis alumnos en forma virtual. Justo hablando de eso. Y vamos a ver, porque cada uno va a exponer un proyecto de inversión pública como este IDG. Muchas gracias a todos por su amabilidad. No, doctor. Gracias a usted, muy amable. Y quisiera pasar el espacio al doctor Vallejos para que haga las palabras de despedida. Y como siempre, doctor, estamos en contacto para seguir dialogando al respecto del tema. Doctor Vallejos. Gracias, gracias. No queremos quitarle más tiempo al doctor, pero agradecerle, doctor, creo que nos abrió un panorama diferente y este bicentenario que estamos celebrando en la era de la virtualidad, del combinado presencialidad y virtualidad, creo que ya cambió la vida de todos nosotros, cambió la vida del mundo y tenemos que modernizarnos, actualizarnos contra el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, y espero que compartan la conferencia, porque así la cuelgo en mi Facebook. Yo tengo 5,000 seguidores, ya no puedo tener más porque es un perfil normal de Facebook, y espero pues me compartan la conferencia para mostrar la bonita experiencia que ha sido estar con ustedes hablando de estos interesantes temas. Muchas gracias a todos y hasta pronto. No, gracias a usted y gracias a todos los participantes, y agradecerles también a los participantes de la sala que han tenido tiempo para poder escuchar la ponencia magistral del doctor Gonzalo Alegría, un personaje muy, muy preparado, que sabe mucho de economía internacional. Entonces, pues, uno de los aliados estratégicos que un eventual gobierno del doctor Luis Vallejos va a tener para poder internacionalizar la universidad y, como él menciona, la homologación de la calidad educativa. Entonces, nosotros les invitamos a cada uno de ustedes que nos ayuden. Lamentablemente la sala no se ha podido el día de hoy ampliar más, hemos tenido esa dificultad. Estoy recibiendo reportes de que solamente ha dejado ingresar la sala a 100, nada más, no hemos podido ampliar, no se han podido las dificultades técnicas, pero entendemos que hay mucha gente que quería ingresar para este evento, la cual les pedimos disculpas. Del mismo modo también a todos los que estamos en esta sala, al doctor Luchito Vallejo, es un profesional muy comprometido con su palabra. Él siempre lo que dice lo cumple, y nosotros lo estamos apoyando desde donde podemos, porque yo creo que la responsabilidad con Cajamarca es, como egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, también es apoyar desde el lugar que nos encontremos para que sea mejor, se ubique entre los mejores del país. En ese sentido, les pido a cada uno de ustedes jóvenes, estudiantes, apoyar al menos con 2, 3 amigos más para su voto del doctor Vallejos, y estoy seguro que el 5 de octubre estaremos teniendo pues un resultado favorable para el doctor Luchito Vallejos. Esperamos que todos participen y ayuden al doctor Vallejos a transformar la universidad que se necesita hoy en día y estar en las ligas mayores dentro de las universidades, no solamente estar mirando de la tribuna, sino estar en la cancha. El desarrollo de la ciencia, el conocimiento de la tecnología, estoy seguro que lo hace el doctor Luchito Vallejos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos pues en otra oportunidad. Y doctor Vallejos, toda la suerte del mundo en estas contiendas electorales para el rectorado. Esperamos pues que sea las cifras
favorables hacia su persona. Muchas gracias con todos. Doctor Gracias, Vallejo. ingeniero Abner. Muchas gracias, ingeniero Abner.